A ver, buen día con todos. Aquí de nuevo en otra oportunidad con lo mismo del curso de álgebra, ¿sí? Saben que es parte de lo que yo tengo que enseñar durante este año, todo lo que es con respecto a los de álgebra, ¿no? Curso de álgebra. Muy bien, chicos, buenos días de nuevo con todos. Espero que todos estén bien, espero que todos estén pasando la pandemia de manera tranquila, ¿no? Cuidándose, chicos, que es muy importante. Lo primero ante todo, cuidarse, utilizar esa mascarilla. Hay que recordar que de nuevo tenemos una nueva cepa acá en Piura, ¿no? Que está muy fuerte. De nuevo, eh, está subiendo, incrementándose demasiado lo que es la parte de los contagios para lo del coronavirus, chicos. Así que cuídense, cuiden a sus familias. Sí, recuerden que depende de ustedes los contagios porque eh, tienen que utilizar su mascarilla, utilizar todos los que nos dicen para poder cuidar a nuestras familias. Es muy importante, chicos. Es un gran consejo que yo le doy a todos ustedes para que puedan estar tranquilos y pasarla bien dentro de sus casas, porque todos no pasan igual que lo mismo, ¿no? Otros ya tienen personas que han fallecido, tienen gente que ha fallecido, ¿no? Entonces, hay que pensar en todas las personas que han fallecido, ¿no? Eh, no hay que esperar que fallezca alguien de nuestra familia para recién darnos cuenta y de lo que está pasando. Así que tienes que pensar desde ya lo que está pasando en Piura. Es muy fuerte, así que cuídate. Es un consejo que yo le doy a todos ustedes. Muy bien, chicos, ahora sí. Pasamos a otro tema, un nuevo tema que es expresiones algebraicas. En sí, este es el curso en sí, todo lo que es álgebra, lo que abarca el álgebra, sumas, restas, multiplicación, potenciación, radicación, todo con respecto a expresiones o términos algebraicos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Una parte de lo que es expresiones algebraicas, ya que lo he partido en tres partes, ¿sí? Muy bien, entonces hoy día vamos a ver hoy día lo que es la clasificación de expresiones algebraicas, lo que es término algebraico, ¿no? Todas esas cositas es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Muy bien, entonces empezamos con expresiones algebraicas. Como te decía, expresiones algebraicas abarca todo lo que es suma, multiplicación, división, potenciación, radicación de variables, suma de términos. Por ejemplo, términos 2x más 3x, 5x, 7x, sumarlos, multiplicarlos, dividirlos, elevarlos a una potencia, sacarle la raíz de un término. Todo eso es lo que vamos a ver en lo que es expresiones algebraicas. Todo eso es un concepto de expresiones algebraicas, pero existen métodos, también algunas formas como para poder operar algunas expresiones algebraicas, ¿no? En la multiplicación, en la división, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar primero con lo que es un término algebraico que tú tienes que saber muy bien, clasificar o saber lo que es un término algebraico. Cuando hablamos de un término algebraico, esto lo que tú ves aquí es simplemente un monomio, ¿sí? Menos 2x al cuadrado y al cubo. Cuando hablamos de un término algebraico estamos hablando de que tiene una parte constante o coeficiente, que algunos lo llamamos parte constante o coeficiente. No te olvides. Y también tenemos la parte variable o la parte literal, ¿no? Parte constante o coeficiente y la parte variable o parte literal. Cuando hablamos de término algebraico es muy importante, chicos, término algebraico, tener en cuenta que las variables, los coeficientes de las variables, escucha muy bien, tienen que ser números enteros y positivos. Entonces, cuando hablamos de término algebraico, te escucha muy bien, tienen que ser números enteros y positivos para poder clasificar, para poder, disculpen, operar, o en la parte de operaciones, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Muy bien. A veces dicen que todo lo que es término algebraico, expresiones algebraicas abarca todo, ¿sí o no? Expresiones algebraicas abarca todo lo que es término algebraico, su clase de términos algebraicos, los grados, los polinomios, todo eso, ¿no? Muy bien. Ahora, para clasificar una expresión algebraica existen varios tipos de clasificación de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿sí? Eso lo voy a ir explicando de aquí, ya lo voy a ir explicando de aquí en el transcurso del avance de mi curso.
Para clasificar en este caso, si te preguntan cuántas clases de expresiones algebraicas existen, tú vas a decir que existen dos nada más, dos clases de expresiones algebraicas. Escucha bien, ¿cuántas clases de expresiones algebraicas de cuadros naturales existen? Dos clases de expresiones algebraicas. ¿Cuáles son esas dos clases de expresiones algebraicas? La expresión algebraica racional y la expresión algebraica irracional, que se encuentra por el lado de allá. Que de aquí vamos un poquito para allá, ¿ya? ¿Cuántas clases de expresiones algebraicas existen? Dos clases de expresiones algebraicas. La expresión algebraica racional y la expresión algebraica irracional, ¿sí? Muy bien. Profesor, pero también yo he visto por ahí cuando he puesto clasificación, se clasifican en monomios y polinomios. Sí, también. También eso es de acuerdo a otro orden, ¿no? Al orden en su clasificación. Bien, entonces vamos a ver qué es una expresión algebraica racional. Primero, lo importante que tú tienes que saber para poder clasificar una expresión algebraica, escúchame bien, que con esto es lo importante. Tú tienes que saber para poder clasificar una expresión algebraica que tienes que concentrarte en la parte literal. En la parte literal es que tú tienes que concentrarte para clasificar una expresión algebraica. Ojo, escúchame bien. Entonces, dice que los exponentes de las variables tienen que ser números enteros. O sea, en una expresión algebraica racional, los exponentes de las variables tienen que ser números enteros. Mira, si yo te digo el exponente número menos 2 es un número entero, pero negativo. Por lo tanto, sí sería una expresión algebraica racional. El número 7 es un exponente entero y positivo, por lo tanto, sería una expresión también algebraica irracional. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo por acá una función p de x como y, te estoy especificando quiénes son las variables, así que hay que tener bastante cuidado. Te estoy diciendo que para clasificar es muy importante tener en cuenta las variables, ¿sí? Dice que eso es igual a 7x al cubo, y al cuadrado, más 6x a la menos 7, y a la quinta. Muy bien, mira, esa es una expresión algebraica racional, donde hay exponentes que son positivos y exponentes que son negativos. Perfecto, muy bien. Pero la expresión algebraica racional se divide en dos partes. Ojo, la expresión algebraica racional se divide en dos partes. Como se divide en dos partes, aquí es cuando saca el positivo y el negativo. Se divide en una expresión algebraica racional entera y en una expresión algebraica que se encuentra por allá, racional fraccionaria. ¿Pero qué cuando hablamos de una expresión algebraica racional entera? Hablamos de una expresión algebraica racional entera. Escucha bien, tú tienes que representar. Cuando el exponente de la variable son números enteros, pero aquí en este caso positivos. Positivos, perfecto. Son números enteros, pero positivos. O sea, si yo tengo una expresión p de x, y igual a 7x a la cuarta, y a la quinta, más 6x al cubo, sobre y a la menos 3. Profesor, pero si usted me está diciendo que los exponentes tienen que ser números enteros y positivos. Sí, pero ten bastante cuidado que aquí el exponente se encuentra en el denominador y para tener un orden, todas las variables tienen que estar en el numerador. Entonces recuerda que al subir este y a la menos 3 al numerador, se le cambia el signo, por lo tanto estaría subiendo con y al cubo, ¿no? Sí, muy bien, entonces escucha bien, mira el orden en el que llevo, es como una rama, y aquí voy a hacer una especificación sobre eso, ¿ya? Muy bien, entonces mira, la expresión algebraica racional se divide en dos. Uno, una expresión algebraica racional entera, donde todos los exponentes son números enteros y positivos, ¿correcto? Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, continuamos con la B. La expresión algebraica racional fraccionaria. No estábamos con la racional entera, ahora vamos a ver la fraccionaria. Aquí es donde los exponentes de las variables van a ser números enteros, pero, ojo, negativos, ¿sí? Negativos. Pero escúchame muy bien, préstame bastante atención a eso. O sea, basta, escúchame, una expresión algebraica, una función puede tener 20 términos y de repente los primeros 19 términos, todos sus exponentes de todas sus variables son positivos. Pero de repente el último término tiene una de las variables que su exponente es negativo. Mira,
Por esa variable que su exponente es negativa, es que toda la expresión se va a convertir en fraccionaria. Escucha bien. Por esa es que toda la expresión se va a convertir en fraccionaria. No te olvides, ¿sí? Muy bien. Mira, por aquí vamos a hacer un ejemplo. P de x, y igual a 7x al cubo, y a la cuarta menos 6x a la quinta, y a la menos 3 más 7xy. Ahí está. Mira, hay tres términos como te das cuenta. Por esta variable que su exponente es negativo, es que toda la expresión se va a convertir en fraccionaria. Va quedando. Por esa variable que su exponente es negativo, es que toda la expresión se va a convertir en fraccionaria, ¿sí? Repito, así hay en 100 términos y de repente uno de los 100 términos tiene uno que su exponente de la variable sea negativo, es que toda la expresión se convierte en fraccionaria. O sea, primero, segundo, manda al primero. Muy bien, ahora sí, vamos a ver una expresión algebraica irracional. ¿Qué es una expresión algebraica irracional? Que es la otra clase de la expresión. Ves que habían dos, la expresión algebraica irracional y la irracional. Aquí sí, es cuando los exponentes de las variables es una fracción, o sea, su exponente es una fracción o está abarcado a través de un término irracional. ¿Saben lo que es un término irracional? Que tiene una raíz, que es lo mismo, ¿no? Tú conviertes un término irracional a potencia fraccionaria, es lo mismo. Perfecto, pero escúchame, aquí dice la teoría también igualito, que basta que uno de los términos, escucha muy bien, basta que uno de los términos, su exponente sea una fracción, es para que toda la expresión se convierta en irracional. Escucha bien, o sea, esta expresión manda a la racional sí o sí, ¿correcto? Mira, por aquí tenemos un p de x, y igual a 7x a la quinta, y al cubo, más 6x a la 3 medios, y al cuadrado. Perfecto. Mira, por esta variable, que su exponente es una fracción, es que toda la expresión se convertiría en irracional. Es que toda la expresión se convierte en irracional. Préstame bastante atención. Mira cómo va la rama. Primero, en realidad, primero marca estos dos. Este va a mandar 1, 2, 3, ¿sí o no? El 3 manda todos los que están anteriormente. Entonces, si te preguntan cuántas clases de expresiones algebraicas hay, solamente hay dos clases de expresiones algebraicas. Hay una expresión que es todo lo contrario a una expresión algebraica. Vamos a explicar, ¿ya? Que no es una expresión algebraica, es todo lo contrario. Cuando hablamos de expresiones algebraicas, estamos hablando de expresiones determinadas, expresiones que tienen un inicio, expresiones que tienen un fin, ¿me entiendes? ¿Sí? Expresiones que tienen un fin, tienen un inicio y tienen un fin. Esa es una expresión algebraica. Vamos a ver una expresión que no es algebraica. Muy bien. Continuamos. Había una expresión que no era algebraica, te dije hace un momento, había una expresión que no es algebraica. Es todo lo contrario a una expresión algebraica. Dice que es la expresión trascendental. Escúchame. Ese es, cuando te preguntan, ¿esta expresión trascendental es algebraica? No, tú di que no es algebraica. Pero cumple algunos puntitos para la trascendental. Dice que es infinita, o sea que esta expresión es infinita, no tiene un fin. Perfecto. ¿Cómo así, profesor? O sea, si aquí te dan una función por aquí, p de x igual a, escúchame bien, que diga, por ejemplo, x más x al cuadrado, más x al cubo, más x a la cuarta, más, y así sucesivamente hasta el fin. Si a ti te dan esta expresión, escucha bien, automáticamente tú vas a decir que esa expresión no es algebraica, ¿sí? Muy bien. También tenemos cuando una expresión trascendental es cuando la variable se está comportando como exponente. ¿Cómo así, profesor? Es que si tú tienes una expresión donde ves que la variable sea x o y, pero de repente dentro de ahí tú ves que el exponente tú ves que hay un x o un y, automáticamente tú ahí vas a decir que no es algebraica tampoco, ¿correcto? Mira, voy a colocar por aquí el ejemplo p de x, y, p de x, y igual a, mira por acá, préstame bastante atención, 7x a la quinta y al cubo más 6x a la y, nada más, ahí, dejémoslo ahí.
Mira, si te das cuenta, las variables son x y y. Y tú ves una de las variables que se encuentra como exponente, entonces automáticamente tú vas a decir que esta expresión tampoco es algebraica, sino estamos hablando de una expresión trascendental, ¿sí? Escucha muy bien, estamos hablando de una expresión trascendental. Ahora vamos a pasar a otro puntito para ver cuándo es una expresión trascendental. Dice que una expresión trascendental tiene funciones matemáticas. ¿Cómo funciones matemáticas? Como la función logarítmica, las funciones exponenciales, las funciones trigonométricas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero escúchame bien, claro. Cuando hablamos de clasificación tiene que ver bastante con la variable. Escucha bien, yo te he dicho para clasificar es la variable. Porque puede haber por aquí de repente, imagínate que por aquí hubiera habido un 7x a la z. Ojo, profesor, pero ahí hay un z, sí, pero ese z no es variable. Ese z se tomaría como una constante, ¿perfecto? Entonces, profesor, pero aquí hay un z, sí, pero ese z no es variable. Las variables son x y y para este caso. O sea, todo lo que sea constante no te ayuda para clasificar. O sea, es como si no estuviera. Si ves por ahí un menos 2, A, B, C y no son variables, elimínalos, no tienes ni por qué verlos. Muy bien, ahora si vamos cuando tienen funciones matemáticas, te estaba diciendo como las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas. Mira, si yo tengo un P de X igual a 7x al cuadrado más 2 veces el seno de X. Sí, seno de X. Mira, aquí tenemos una función trigonométrica, función seno, pero de la variable, ¿sí? De la variable. Si te da un ejemplo así, entonces tú vas a poder decir que esa función no es una expresión algebraica, sino es una expresión trascendental. Ojo, a que te brinden esto por acá. P de X igual a 7x al cuadrado más 2 veces o más seno de y. Muy bien, profesor, entonces esto no es trascendental. Claro, esto no es una expresión trascendental. Esto sería una expresión algebraica. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho yo? Para clasificar una expresión algebraica me interesan las variables. Lo demás ya es constante y lo constante elimínalo. O sea, profesor, esto es constante. Si yo lo puedo eliminar y solamente me quedaría esto. Yo podría clasificar que esta expresión es una expresión algebraica racional entera porque su exponente es un número entero y positivo, ¿sí? Ten bastante cuidado. Para clasificar tanto algebraica como no algebraica, todo depende de tus variables que tengas. ¿Correcto, muchachos? Entonces, muy bien. Entonces, chicos, ese ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro la clase del día de hoy. Nos vemos en clases. Cuiden, chicos, hasta otra oportunidad.